Vamos a comenzar y continuar con este trabajo que hemos dado en llamar Clínica del Parletre en las instituciones y dispositivos. Un trabajo que nos parece que este año nos va a quedar corto y que posiblemente vamos a continuar porque hay en realidad muchos aspectos muy interesantes a seguir desplegando y profundizando. Esta noche quiero comentarles que vamos a dividir esta reunión en dos tramos. Por un lado, veremos cómo abordar e incidir en la institución educativa, porque la dimensión del cuerpo y del sujeto afectado de goce no está ausente en la problemática escolar. Patricia González, que es psicoanalista, que pertenece al CITE, pero también pertenece a la antena del Observatorio de Autismo de la FAPOL y también pertenece al ERINDA, que trabaja desde hace mucho tiempo en estos temas, va a darnos entonces una visión sobre su experiencia y posiblemente después vamos a ver cómo podemos conversar. En la segunda parte, Juliana Casagrande nos va a introducir a lo que con Jacques-Alain Miller llamamos psicosis ordinaria. Bueno, como va a ser una noche con muchas cosas, me parece, creo que lo mejor es pasarle la palabra a Patricia, que nos va a hablar de alojar el Parletre en la institución educativa. Patricia, buenas noches, te paso la palabra y te agradezco por esta presentación. Hola, buenas noches. Sí, como decía Marcela, la idea tal vez es compartir algunos pensamientos, inquietudes, experiencias, recorridos y ver, bueno, si podemos conversar, si da el tiempo. El título de este trabajo es Alojar el Parlet en la institución educativa y lo dividí en tres partes. La primera le puse por título Encrucijadas a partir del par Educación y Psicoanálisis. Después una segunda parte en la que me permito compartir algunas pinceladas de la actualidad, de lo que observo en relación a esta temática. Y por último, bueno, un posible lugar para el psicoanalista. Bueno, en torno a este par educación y psicoanálisis, me pregunto si es posible que haya un lugar para el psicoanalista en la institución educativa. Si hacemos una observación en los últimos años, institución educativa y psicología casi parecen términos indisolubles, donde parecería que existe una comunión entre ambos. Podemos ver que en nuestra época hipermoderna el discurso pedagógico se ha tecnificado de tal manera que podría ubicarse como un discurso amo, completo y sin fisuras, donde el psicólogo allí es un especialista en ciencias neurocognitivas que aporta a la pedagogía todos sus conocimientos de discurso para juntos implementar una educación solvente y sin fallas. La institución escolar pasa a ser un otro completo y el docente un técnico en aprendizajes. Con el correr de los años, notamos que la carrera docente es cada vez más larga, siendo estos obligados a consumir preferentemente postítulos, capacitaciones y diversas propuestas para no quedar al margen,
perseguidos por un fantasma de exclusión, en una maratón glotona por llegar a una formación toda que parecería que cada vez lo aleja más del pensar, dialogar, compartir con otros, etc. Por lo que podría decirse que se los ve cada vez más consumidos en esta deriva, siguiendo un ideal universal que deja por fuera toda manifestación de particularidad, pulsión, goce, considerando que todo puede ser domeñado en un marco de control biopolítico. Podría decir aquí que en su reverso, haciendo un recorrido por escuelas, podemos encontrar muy rápidamente un profundo malestar que inunda todos los niveles y actores involucrados, pero frente al que no hay tiempo para detenerse y hasta me atrevería a decir ni a pensar. Por otro lado, entonces, tenemos al psicoanálisis, diría, al psicoanalista, uno por uno, no retrocediendo frente a la civilización, sus impases, cerca del sufrimiento, dentro y fuera del consultorio, tomando partido por el sujeto y su singularidad. Segundo punto, pinceladas de la actualidad institución educativa. Me permito jerarquizar entonces algunas problemáticas observadas en torno al Parlet en la escuela hoy. 1. Proliferación de síntomas. Podemos observar cada vez más el estallido de manifestaciones sintomáticas que se encuentran en el ámbito educativo, poniendo en jaque al dispositivo escolar en cuestión, que muchas veces parece redoblar la apuesta en un recrudecimiento de formas que incrementan el malestar en presentaciones cada vez más preocupantes. Son muchas las nomenclaturas y diagnósticos que salieron de los manuales de psiquiatría para formar parte del discurso educativo actual. Hace un tiempo, trabajando en una escuela a kilómetros de la ciudad de Rosario, me encontré con un material a disposición de directivos y docentes que me llamó la atención por la calidad de folletería en cuanto al detalle de la publicación, el gramaje de papel, etc. Estaban elaborados por un laboratorio farmacológico para colaborar en pocos pasos en diagnósticos de ADDH, autismo y otros. El niño problema ya no es uno solo, sino prácticamente más del 50% de los alumnos que son enviados rápidamente a tratamientos múltiples con ideales de abolición de sus síntomas, más que generar preguntas por sus causas. Y ni que hablar de los síntomas de los docentes, cada vez más agotados, engrosando las listas del personal con licencias por motivos de salud, particularmente de psiquiatría. Otro punto, otra pincelada. Un espacio destacado al autismo. Sabemos que el diagnóstico de autismo ha crecido exponencialmente a nivel mundial. Esta cuestión es fácilmente observable en las escuelas, donde la presencia de alumnos con autismo crece año a año. Cabe destacarse que parecería ser que su diagnóstico y tratamiento se va alejando cada vez más del ámbito clínico, para dar paso como obligatoriedad a protocolos diagnósticos y la exclusividad de tratamientos múltiples en centros especializados y categorizados que proponen para todos en forma idéntica una cantidad importante de terapias que en casos de niños escolarizados prácticamente componen una doble jornada. Es frecuente ver niños y familias agotados, siendo este el síntoma menor, dado que en otras oportunidades encuentra un alto grado de desorientación, donde familias y docentes quedan en manos de especialistas que determinan cuestiones cruciales sin muchas veces dialectizar con los otros. Días atrás, visitando un tercer grado en una escuela, me tocó presenciar la siguiente situación. El equipo externo que atiende a un niño con autismo y proyecto de inclusión recomendó a la docente integradora que lleve a cabo acciones para incluirlo más con el grupo.
Dada la sugerencia, se le empezó a pedir al niño que pase al frente, que haga alguna tarea en el pizarrón, o que sea él quien reparta fotocopias, etc. Situaciones que lo perturbaban notoriamente. Cabe decir que este niño presenta muy baja tolerancia a permanecer en el aula y las actividades que se le proponen generan mucho malestar, llevando a que muchas veces necesite salir y por tiempos muy prolongados del salón. Inexplicable la sugerencia, entonces. Otro apartado, lo que va dejando la pandemia y un especial cuidado a no apurarse en comprender. En este tiempo posterior a la reclusión por la pandemia, vemos aparecer síntomas que van desde las fobias, desenganches, aislamiento, inhibiciones y que por momentos parecen confundirse con diagnósticos de autismo. Es necesario siempre, y en este caso en particular, no apurarse en cerrar diagnósticos tomando la indicación siempre vigente vinculada a los tiempos lógicos y no apurarse en comprender. Otra pincelada, autoritarismo versus caída de la autoridad. Este es un tema global que no escapa a la institución educativa. En esta época podemos ver la fuerza de un discurso autoritario que va en alza, con una impronta en el control y el disciplinamiento de los sujetos, donde el ámbito educativo presenta un importante lugar para su despliegue. Y por otro lado, vemos los efectos de una civilización que no se deja morder por tales ideales, quedando todos expuestos a un goce a cielo abierto que perturba de manera visible la vida en las instituciones. Algunos ejemplos de frase que fui escuchando. Yo ya no puedo manejar a mi hijo, pruebe usted si le hace caso, le dice una madre a una maestra. Otra, es mi hijo y yo lo educo como quiero, usted no se meta. Otra, que ese chico lo echen del colegio, un chico así no puede estar acá. Otra, le comunico que mi hijo no hará tareas este año, está muy ocupado con actividades extraescolares y no quiero cansarlo. Otro, no pueden imponerme horarios, yo soy el padre y decido cuándo mandarlo, no quiero que sufra, si no tiene ganas de venir, lo hará cuando las tenga. La lista podría seguir, pero hago una mención especial a un papá que sometió por Twitter su quehacer, si ponerle o no un límite a la hija, que me llamó ya me pareció como el colmo. Otra pincelada, inclusión educativa. ¿Es posible para todos? Hemos visto crecer en los últimos años la cantidad cada vez mayor de niños que requieren de diversas modalidades de inclusión, que van desde indicaciones de adecuaciones de acceso o de contenidos a la obligatoriedad de ir acompañados en todo momento por una docente integradora con equipo externo como único conductor. En muchos de estos casos se pierde de vista quién va siguiendo de cerca los itinerarios y el acontecer de cada niño y su problemática singular. El docente de grado a veces parece perder su lugar, quedando reducido su modo, lo que piensa, forzado a obedecer al disciplinamiento experto con las evidentes consecuencias para él y los alumnos. La manera en la que se presenta la inclusión educativa en nuestros días merece una especial mención, dado que podemos observar un modo de funcionamiento imperativo, inclusión para todos. Si bien parece encerrar una causa noble, podemos ver que, como todo ideal, presenta una versión feroz en su contracara, promoviendo muchas veces la exclusión como resultado. Es importante entonces echar mano a algo que se encuentra en los pilares del psicoanálisis y que tiene que ver con el caso por caso, la elucidación, la mirada del detalle, el trabajo con otros, etc.
El dispositivo de inclusión escolar en sí encierra un valor, como decía, y un potencial, cuando se trata de hacer lugar a la singularidad del sujeto, su modo de presentación, su invención, su sufrimiento, para buscar la mejor manera de transitar, en el caso que se pueda, por la escuela. Digo en caso que se pueda porque también encontramos sujetos a quienes no les es posible dicho tránsito y es necesario escuchar y no forzar. Me permito compartir entonces dos pequeñas viñetas que dan cuenta de estas cuestiones. Primer caso. Una niña transita de una manera caótica el nivel inicial de una escuela con síntomas muy severos de malestar que generaban muchas dificultades para ingresar y permanecer en la salita, ni que hablar de sumarse a alguna actividad, incurriendo muchas veces en peligro para sí o para los compañeritos. Fue difícil gestionar con Ministerio de Educación que permita su permanencia un año más en nivel inicial, porque leían que era una oportunidad y un derecho para todos su pase a primaria. Aún así, no se han producido grandes cambios. En la primaria la situación se agudizó con la llegada del consabido proyecto de inclusión, con acompañante, reducción horaria, terapias múltiples, etc. Hubo cambios de profesionales y nada de esto parecía dar resultado, siendo evidente el gran malestar que le invadía. Luego de 2 años caóticos, los papás comprenden que más allá del derecho a la vacante y el lugar en la escuela, que el lugar de la escuela que podía darles, había algo que escuchar en el sufrimiento de esta hija. No sin burocracias, tensión y sufrimiento, se logró su pase a escolaridad especial. Al iniciar en la misma, dado el modo de presentación sintomática, la escuela especial dispuso que para su permanencia en la institución tenía que hacerlo con la figura de un acompañante. Esto generó tanto malestar en la familia que volvieron a ingresarla a la escuela común, de la que luego de 1 año recién se decidió, después de muchos acontecimientos, que tal vez no era la inclusión institucional lo que a esta nena le hacía bien. Otro caso. Un niño fue adoptado a los 3 años, luego de haber pasado por varias instituciones y hogares, después de haber sido abandonado por la familia de origen. Sus padres lo ingresan en un jardín para que esté con otros niños. Tanto la permanencia en el hogar como la trayectoria en el jardín se ven afectadas por los síntomas que el niño presentaba. Elegía meterse bajo las mesitas, prácticamente no interactuaba ni se interesaba por nada. Luego de un tiempo cuya madre describe como muy doloroso, llegan a mi consulta. El recorrido fue largo. Primero había que hacer lugar, alojarlo, hacer un lazo para que, tomado del analista partener, pueda ir tejiendo lazos con otros. El dispositivo de inclusión educativa, en este caso, permitió hacer lugar a algunas necesidades singulares que se fueron dialogando a lo largo de su trayectoria, sin forzar, pero sin ir más allá de sus necesidades. Dichas cuestiones por momentos fueron muy tensas, requirieron de la disposición a no declinar frente a este sujeto y sus circunstancias. Bueno, por último, el lugar del psicoanalista. Podemos decir entonces que el analista, orientado por los principios del psicoanálisis y tomado por su deseo, podrá hacer lugar a lo que no anda, no para arreglarlo, reeducarlo, sino para construir un saber hacer a partir de ello, tomando la presentación original de cada sujeto. Sabemos, a partir de la orientación de Miller, en leer un síntoma, que a los síntomas se los escucha y se los lee, por lo que cada caso en particular mostrará su singularidad. Creatividad, invención y respeto serán recursos que se pondrán en funcionamiento en una lógica de trabajo colectivo, práctica entre varios, para que emerja en cada caso las coordenadas a seguir, respetando los tiempos lógicos, donde la urgencia no obture el tiempo de ver,
tan necesario en estos días, donde todos necesitamos apartarnos de los datos, las referencias, para ver los pequeños y divinos detalles que componen cada demanda que nos acerca. Bueno, hasta acá. Bueno, Patricia, muchas gracias. Creo que realmente has hecho una serie de pinceladas que muestran las dificultades de la escuela actual. Me gustaría que pudiéramos hacer alguna pequeña conversación, aunque sea. Yo lo que quiero señalar, antes de pasar la pregunta a quien quiera intervenir, la palabra, mejor dicho, con una pregunta o con un comentario, me parece que la escuela es uno de los lugares en donde más se notan las cuestiones de la época. Esta época que está llena de, yo diría, de paradojas, porque a más despatologización tenemos más síntomas, tenemos más medicación. Venimos de las jornadas de la sección que tocó este tema y se vio como en un intento de despatologizar, que sería lo políticamente correcto, como mostraba Patricia, todo se vuelve sintomático, todo merece grandes equipos, todo, quiero decir, de todas las disrupciones que se dan en la escuela, ¿no? Y se exige que vaya el acompañante, y se exige que se vea el neurólogo, y se exige, en algunos casos en la escuela, también la medicalización. O sea que eso es como una doble faz, ¿no? A más inclusión, más idea de inclusión, más imperativo de inclusión, lo que se da es más segregación. A más intento de homogeneizar, hay más aplastamiento del sujeto. Creo que lo importante que trae Patricia es que la orientación, por lo que el psicoanálisis nos enseña, puede introducir las pausas, puede introducir entonces la singularidad. No es lo mismo aplicar todo para todos. Introduce el deseo, introduce la lógica de cada situación, con las diferencias que puedan llegar a armarse en la estrategia para sujetos que no son todo lo mismo. Es decir, como también en la escuela a veces hay que hacer estrategias a medida, que, bueno, no siempre me parece que son los proyectos de inclusión. Este era mi comentario y, bueno, quería saber si a alguien le gustaría tomar la palabra, decir algo. Solo tiene que desmutearse y tomar la palabra. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va, Marcela? María ¿Todo bien? Angélica, no te vemos. Ahora sí. Ahora. Ahí lo aprendí. No, por las dudas, para no interrumpir, yo lo había pausado. No, me parece súper interesante la cuestión del psicoanálisis con la escuela, ¿no? Y todo lo que vos dijiste a lo último, obviamente que en el psicoanálisis está bueno darle el lugar, ¿no? Eso es lo que también había hablado Patricia. Y bueno, nada, me parece súper importante. Y bueno, una cuestión que quería aportar
que también me llamó mucho la atención, muy bueno. Yo tengo una nena de 11 que está en 6º grado, ella somos de Granadero Baigorria, así que va a la pública acá en la escuela 127, que queda ahí enfrente de la municipalidad de la plaza, bueno. Y bueno, nada, hoy hicieron un taller, el cual no pude ir porque, bueno, estaban invitados los padres, obviamente, pero hace 2 semanas que están trabajando con el tema bullying, ya sea de formación ética y también en sociales, y la verdad que me parece súper interesante porque es súper actual el tema, y, y está atravesando todo, sobre todo en la escuela, ¿no? Y otra cosa que me pareció también muy importante que tendrían que hablar de eso es el suicidio. También lo hablaron, así que, o sea, el suicidio seguido, o sea, el bullying seguido de suicidio, ¿no? Que es la consecuencia más grave. Y bueno, hicieron todo un taller que participaron todos los padres, que bueno, que fue el papá de ella, porque yo justo estaba haciendo unas prácticas, porque yo estoy en 5º de psicología de la carrera, así que justo tuve que hacer unas prácticas en el Centenario y no pude, me lo perdí. Pero está, justo en esta escuela yo también hice en educación la entrevista a la escuela, y ellos no cuentan con psicólogo, o sea, hay un psicólogo, creo que es un grupo para todas las escuelas provinciales de la zona. Eso también es como que es una falencia, tendría que haber más, pero por una cuestión de costos, y también de parte de la institución lo que me dijeron, que a ellos les parecía que en primera medida, si hay alguna dificultad con algún alumno, es una escuela inclusiva, hay niños de autistas, por ejemplo, mi nene que va a 1.er grado, hay 2 en el grado de él también, van con sus acompañantes, pero como que ella dice que el psicólogo, o sea, desde la dirección de la escuela, como que le pareció que no era tan importante el psicólogo, pero en realidad, dice, estaría bueno tener un psicólogo en la institución, pero no dan los números, o sea, también, o sea, esa es la otra realidad, hablando del ámbito provincial, ¿no? Bueno, son cuestiones que quería dejar como ejemplo, nada, que obviamente que tendría que sumarse, los psicólogos en educación son muy importantes, sobre todo para acompañar, ¿no? a cualquier dificultad que tengan los niños, que vayan, que estén en la escuela, ¿no? Esa era, nada más. Gracias. Bueno, no sé si se me escucha, pero se me congeló el internet de la computadora, así que estoy entrando por el teléfono. Sí, te escucha, Marcela. ¿Se escucha? Bien, sí, se me quedó congelada la pantalla. Bueno, muchas gracias, María Angélica. No sé si hay alguien más. Te escuché casi todo, pero sin duda hay situaciones como el bullying y el suicidio adolescente, en donde la adolescencia es muy sensible y realmente hay muchos síntomas que dan cuenta de cómo es necesario escuchar caso por caso, no, no hacer algo homogéneo, es decir, hacer lugar a la singularidad. No sé si hay alguien más que quisiera tomar la palabra. Sí, digamos, en relación a esto, en realidad me parece que está bueno el ejemplo que trae María Angélica, porque bueno, Patricia tomaba el autismo, pero hay una serie de problemáticas que se presentan como especie de totalidades, ¿no? Todos los autistas, todos los chicos que padecen bullying,
todos los suicidios que puede haber, y en esa globalidad, digamos, en esa totalidad, está bueno como para poder ver qué pasa en cada caso, cuál es la singularidad de cada caso. ¿No? Creo que ese es el gran esfuerzo. Ya se me ocurría eso. A mí me interesaba, perdón, hola Patricia, hola Marcela, buenas noches. Me gustaría, Patricia, si podías tal vez explayarte en relación a esta cuestión que vos traías al comienzo, de que vos decías que la psicología estaba como casi consustanciada con la escuela, ¿no? Digamos, hay ahí una diada de la institución escuela o de la escuela con la psicología. ¿Y qué pasa entonces con la figura del psicoanalista, que yo también la pienso no solo encarnada por el psicólogo, sino encarnada por cualquier actor representativo de la escuela, de la institución escolar, ya sea de inclusión o de dispositivo de educación especial, ¿no? Yo pienso al psicoanálisis como una posición que puede ser llevada adelante por digamos, un maestro puede ser psicoanalista en el sentido de la mirada, de su posición ética, epistemológica, a través de la cual mira a ese niño en su singularidad, y bueno, y en esta propuesta que vos traías, ¿no? De todas estas pinceladas tan interesantes que traías. Pero si podías, si no es demasiado pedir, digamos, no nos extendemos en esta cuestión de precisar qué pasa con esto de la psicología y el psicoanálisis en relación a la escuela. ¿Qué tal? Sí, la idea esta me surgía por lo que muchas veces se entiende como un saber experto, un saber como prácticamente vamos viendo como este mapeo del cerebro que determina todas nuestras acciones, casi que nos deja como por fuera nuestra responsabilidad, está todo como determinado, detallado. Y muchas veces veo como un avance de la psicología en este lugar, ¿no? Del experto, del saber, del que transmite ese saber y enseña a otros, y en una suerte de repetición donde queda por fuera, ¿no? Y el psicoanálisis estaría en eso, en las antípodas, porque no va de suyo, ¿no? Sino que va a ir por la pregunta, por lo que falta, por lo tanto, coincido con vos en que esta posición ética de preguntarse, de un saber que se construye, es una posición ética que se transfiere a otros, ¿no? En el trabajo, ¿no? Una pregunta en una institución educativa, por ejemplo, ¿por qué le pasa a un niño? No necesariamente es el psicólogo, en caso que lo haya en la escuela, aquel que va a determinar, sino que muchas veces es el docente el que sabe, es no sé, el preceptor, el de la portería. Me refería un poco a esta diferencia, ¿no? No sé si fui clara o alguien más quiere aportar algo. Sí, yo creo que lo que vos decís, Patricia, es que a veces no es una cuestión de saber, sino de deseo y de alojar. Y muchas veces hay en algunas personas un saber alojar el sujeto, pero lo que el psicoanálisis aporta, más allá de esa posición de saber alojar y de que haya un deseo no anónimo, como decía Lacan, es tan importante para hacer lugar al sujeto, es que el psicoanálisis permite una teorización, da un marco teórico para orientar a otros. Entonces, sin duda, lo que tiene la psicología actualmente, más allá de que haya psicólogos que están orientados por el psicoanálisis,
creo entender que lo que dice Patricia cuando dice psicología es lo que normalmente se entiende por el estudio sobre la conducta, ¿no? La psicología en realidad toma eso, aunque muchas veces los psicólogos se orientan por el psicoanálisis y dejan la conducta y lo que serían las indicaciones cognitivo-conductuales, ¿no? Y muchas veces apoyados en la cuestión neurológica. Creo que ahí, en esta última época, se ha armado como un pack, diría yo, que está muy presente. Está muy presente en las escuelas, en muchos lados, pero sobre todo en las escuelas. No sé, Patricia, si era esto un poco lo que yo, no sé si entendía lo que vos apuntabas. Sí, iba por esa vía, ¿no? Sí. Y bueno, a veces observo que los mismos integradores, no solo los maestros, ¿no? Sino que los acompañantes, los integradores, a veces hasta están como por fuera de las indicaciones, ¿no? No saben, les dicen lo que tienen que hacer y son quienes más están con los niños, ¿no? Entonces a eso voy también con esta diferencia, ¿no? Cuando el que acompaña tiene cierto recorrido por su propio deseo, por su búsqueda, por lo que el psicoanálisis aporta desde su cuerpo teórico y casuística y demás, probablemente sea alguien mucho más dócil a manejarse con lo que va viendo y en los alumnos, y en otros casos suceden cosas inexplicables, ¿no? Como esto que yo contaba, donde llegan indicaciones donde no generan, hay que obedecer porque el que sabe es otro y es un otro que a veces no estuvo, no conoce, no está todos los días. Sí, me parece que eso es algo que se escucha bastante en el ámbito escolar. Bueno, si a ustedes si no hay ningún otro comentario, pasaríamos entonces a la segunda parte, que es sobre la psicosis ordinaria, que nos va a desarrollar Juliana Casagrande, que también es psicoanalista, que también forma parte del CITE, también del ERINDA y también del Observatorio de Políticas de Autismo. Este tema de psicosis ordinaria es algo que Miller ha llamado así, y que en realidad lo que me interesa decir es que no es un diagnóstico. Psicosis ordinaria no es un diagnóstico, sino que es algo que ha surgido a partir de la práctica misma, en donde toda una serie de casos, vamos a decir, que se presentaban en la clínica, no respondían en realidad a una neurosis, no respondían a la psicosis tampoco, y que se dio en llamar en principio casos raros, y hubo 3 grandes convenciones, en donde en una de ellas Miller larga este nombre, psicosis ordinaria. Por un lado, antes de darle la palabra a Juliana,
quería decir que ordinario en castellano tal vez no tiene la misma resonancia que en el francés. Acá ordinario uno lo dice con respecto a alguien que, o sea, a lo mejor tiene malos modales o una mala forma de presentación. Ordinario en francés quiere decir normal, común, regular, corriente, habitual. Entonces no tiene nada que ver con si alguien es elegante u ordinario, para poner la contraposición. En realidad, Miller quiso abrir un campo de investigación a las nuevas presentaciones de la psicosis en esta época, en donde no se da aquello que marcaba una psicosis, como lo va a explicar muy bien ahora Juliana, que era el desencadenamiento y los fenómenos elementales francos. Entonces, ahí sí no se daba eso, pero tampoco se ubicaba una neurosis, había que buscar, vamos a decir, qué signo indicaba esto. Ahora, de todas formas, y esto tiene que ver un poco con la última enseñanza de Lacan, yo quiero leerles una cita del seminario 3, es decir, año 1953, si no me equivoco, no, 55 creo que, en donde Lacan lo pueden encontrar en la página 292. Lacan está hablando justamente, es el seminario 3, es donde Lacan da cuenta de ese significante primordial, que es el significante del nombre del Padre, que organiza todo el aparato simbólico. Él crea, vamos a decir, él instala el significante del nombre del Padre y la falta de ese significante en la psicosis. Entonces se está hablando de eso, hablando entonces de la desposesión primitiva del significante, y dice lo que el sujeto tendrá que cargar, y aquello cuya compensación deberá asumir. Y un poquito más adelante dice, así es como psicóticos viven compensados teniendo aparentemente comportamientos ordinarios. Entonces acá es normales, corrientes, habituales. Este es el sentido. Ustedes ven entonces que no es algo que sea nuevo, es algo que ya se ubica en la clínica desde una forma muy temprana. Y otra cita que me parece importante también, que está en una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, en el apartado 4, por el lado de Schreber, lo que va a decir Lacan es, se trata aquí, está hablando de la psicosis, ¿no?, de un desorden provocado en la juntura más íntima del sentimiento de la vida. Entonces, hay algo que hace que el sentimiento, es bastante poético, ¿no? El sentimiento de la vida está lesionado. Esto en toda psicosis, y vamos a ver, como Juliana nos muestra, que en las llamadas ordinarias, en estas nuevas presentaciones también. Por lo tanto, lo que Miller va a introducir también es cómo compensar esto. Él va a decir, hay algo, él lo llama un make believe, lo dice en inglés porque está dando una conferencia, creo que en Londres, o en todo caso es un lugar de habla inglesa,
Make believe quiere decir hacer creer, ¿sí? Que en realidad es lo que hace el nombre del Padre. El nombre del Padre nos hace creer en lo que nos dicen y en el sentido de las cosas de la vida. ¿Sí? Y la ausencia del nombre del Padre quita todo sentido y ¿qué puede hacer creer en algo a una persona? Así que veremos también algo que me interesa señalar, que también es del seminario 3, que Lacan señala ahí que no hay nada que se parezca más a una neurosis que una sintomatología prepsicótica. En esa época Lacan llamaba así a una psicosis que aún no había tenido un desencadenamiento. Bueno, vamos a ver cómo después Lacan mostrará diferentes tipos de compensaciones como las imaginarias. Esta era una breve introducción. Le voy a dar la palabra a Juliana y le voy a pedir permiso para interrumpirla por ahí en algún momento. Muy bien. Algún detalle o alguna cosa. Pero bueno, gracias Bien. Juliana también por tu presentación. Adelante. Bien. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Sí, te escucho. ¿Sí? Bien. Bueno, para el presente trabajo acerca de la psicosis ordinaria, me parece que es pertinente comenzar ubicándolas a partir de una diferenciación de la clínica. En un primer momento, con el Lacan estructuralista, encontramos una clínica que se divide según la inscripción o no del nombre del padre. Si no está inscripto, lo encontramos forcluido. Bueno, con forclusión decimos, siguiendo a Lacan en el seminario 3, que es el mecanismo según el cual un significante que es primordial es rechazado en lo simbólico y retorna luego en lo real. En este primer momento encontramos una clínica discontinuista, cuya definición tiene que ver con la existencia de un desencadenamiento que marca una discontinuidad para la vida del sujeto, un antes y un después. Dicho desencadenamiento irrumpe a partir del encuentro con un padre, ¿no? Ahí te detengo. Sí, hay una Ahí, ruptura. Bien. Es una ruptura, sí, porque a lo mejor no todo el mundo sabe que Lacan llama un padre y lo escribe con mayúscula, vamos a decir, justamente al encuentro de ese real que retorna, pero que en realidad lo que muestra ese un padre es justamente el agujero producido por la falta de ese significante. Entonces no hay que pensar cuando uno dice un padre que se encontró con alguien que tenía la función de padre o con alguien que era padre o padrastro, ¿no? Es ese el nombre que ubica Lacan justamente para dar cuenta lo que viene, lo que se encuentra el sujeto ante el agujero de la ausencia de este significante, y que entonces es un real, ¿no? Bien, importante la aclaración. Bastante más adelante encontramos un viraje hacia una clínica continuista. El nombre del padre aparece aquí como una forma de anudamiento de los tres en sus anudamientos. Me sale que tengo conexión un poco inestable, a lo mejor si detengo el video va a ser mejor. Sí, ahí se te cortó todo. Ahí Julián. está. Apago el video para que haya mejor conexión. Cualquier cosa me avisan y voy al celu. Yo te diría que retome, Julia, entonces. Retomo el párrafo, con la si quieren. crítica continuista. Bien. Bastante más adelante encontramos un viraje hacia una clínica continuista, de conexión.
donde ubicamos la relación de cada sujeto a su síntoma. El nombre del padre aparece aquí como una forma de anudamiento de los 3 registros RSI, pero puede haber otras. Tanto la psicosis como la neurosis viven momentos de ruptura de sus anudamientos, los hacen y rehacen. El pasaje a una clínica continuista se pone a dialogar en 1997 en Arcayón, en una conversación sobre los inclasificables de la clínica psicoanalítica. Y en 1998, Miller lanza el nombre psicosis ordinaria, que llevará al estudio de las neoconversiones, los neodesencadenamientos y neotransferencias. Esto es lo que mencionaba al principio Marcela en la introducción. Es una clínica continuista, ya que se puede observar que en la psicosis no siempre hay un momento de desencadenamiento, y encontramos entonces una cierta continuidad en la vida del sujeto, donde puede estar toda la vida sin desencadenar. Ahora bien, la clínica discontinuista nos seguirá sirviendo, sigue existiendo, pero ahora estamos advertidos de otras formas de psicosis en donde encontramos una clínica de las tonalidades, es decir, más o menos, un claro oscuro, en el que en los polos encontramos neurosis, psicosis. Son formas de psicosis donde no hay desencadenamiento, no hay un momento de quiebre, como sí lo hay en las extraordinarias, y en su lugar tenemos desenganches del otro, en los que el sujeto queda fuera del lazo. Puntualmente, estas otras formas de psicosis tomaron la forma de un programa clínico, donde se estudian los pequeños signos de ella, sobre todo los signos discretos, digamos que es un programa de investigación. Ahora bien, a la luz de dichos estudios posteriores, encontramos tempranamente en Lacan el concepto de prepsicosis, que se acerca al de psicosis ordinaria que va a lanzar Miller mucho después. Respecto a la prepsicosis, dice en el seminario 3, nada se asemeja tanto a una sintomatología neurótica como una prepsicosis. Esta es la cita que también tomaba Marx. En la época de la clínica discontinuista ya encontramos pistas de lo que vendrá respecto de lo que llamaremos psicosis ordinaria. Algunas preguntas que pueden servirnos de guía en la clínica serán entonces, ¿qué mantiene juntos los 3 registros RSI de la estructura? ¿O qué podría mantenerlos juntos? Es evidente que lo que orienta ya no son los efectos de la forclusión del nombre del padre, sino, además de eso, localizar eso que se desengancha, para dirigir la cura hacia un reenganche. Posteriormente, en 2009, en su texto Efecto Retorno sobre la psicosis ordinaria, Miller comenta que la necesidad del término surge para esquivar la rigidez de la clínica binaria neurosis-psicosis. Ubica, además, que a pesar de la clara distinción entre ambas estructuras, aparecían año tras año casos que tenían el aspecto de estar entre las dos. El concepto de psicosis ordinaria nos permite nombrar aquellos casos en donde no hay una manifestación que podemos reconocer como propia de una psicosis, pero que al ponerlo sí lo son. La clínica de la psicosis ordinaria, Miller la califica como delicada, cuestión de intensidad, de más o menos. Entonces, en dicho texto, va a introducir también 3 externalidades del desorden que vivencian los sujetos en el sentimiento de la vida. Desorden de la juntura más íntima del sentimiento de la vida, que Lacan ha trabajado de una cuestión preliminar, y que va a decir que representa al agujero de la significación fálica, ¿no? Al agujero que está en el lugar donde estaría la significación fálica. Estas 3 externalidades son 3 formas de manifestación en la clínica de este desorden. Te detengo acá, Julie, para tomar el significante externalidad. Ajá. Porque externalidad, a lo mejor uno cree que es algo que no sé bien. Yo en realidad fui a buscar externalidad, y en realidad externalidad es un término de la economía. Es un término de la economía que va a señalar aquellas actividades que afectan a otros
sin que estos paguen por esas actividades, o que si les correspondía una compensación, que las reciban, ¿no? Entonces, existen externalidades cuando los costos o los beneficios tienen un cierto efecto de distorsionar el mercado, y por lo tanto, los recursos de un sistema económico. Entonces, quiero o trato de ubicar y de pensar que las externalidades que vos vas a nombrar ahora distorsionan no el mercado, sino esta dimensión que vos vas a señalar, estas tres dimensiones, que podríamos decir que Miller nombra como externalidades, serían estas distorsiones. Tal vez uno podría ver, yo lo entiendo así, hay como distorsiones de estas dimensiones. Esto era lo que quería introducir, porque de alguna forma afecta los recursos del sistema económico. Digamos acá que va a afectar los recursos del sujeto o del parlete. Por eso quería introducirlo antes de que vos trajeras lo de la externalidad, cada una de las tres. Bien, sí. Perdón, ya está. Muy bien. Bueno, las externalidades entonces que Miller va a mencionar son tres: la social, la corporal y la subjetiva. La social tiene que ver con la identificación a una función social, va a decir su lugar bajo el sol. Un trabajo, una profesión. Puede que el sujeto no pueda asumir ese lugar y muestre grandes dificultades con ello. O todo lo contrario, se manifieste de manera positiva, cuando la identificación con su posición social es demasiado intensa. Yo agregaría otros ejemplos, por ejemplo, la errancia. Hay sujetos que se desalojan, deciden vivir en la calle, y a veces no es por una situación económica, ¿no? Conocemos casos de gente de buena posición económica que un hijo, por ejemplo, ha decidido irse a vivir debajo del puente. O también algunos que se despojan de sus bienes, ¿no? De una manera bastante sorprendente, no guardan nada para sí. ¿No? O también alguien que al perder su trabajo, que lo tenía como anclado, pierde su identidad. O también, como decía Juliana, una posición social intensa, por ejemplo, alguien que se esfuerza en ser una buena madre y tiene una rigidez en estas cuestiones muy fuerte, o como si en otro caso su vida dependiera de ser el trabajador del mes, podríamos decir, ¿no? Entonces hay estos dos aspectos que decía Juliana, la negativa y la positiva. Incluyo también una pequeña cita de Serge Coté que dice: hay sujetos que se quejan porque están desbordados por su estilo de vida, que los lleva a impases en la vida social y en la vida amorosa. Es que están tan tomados por el goce de la pulsión que los corta de la relación con los otros. Ya que hay algo que, como dice Julie, hay que ver a la lupa, porque es una intensidad un poco más fuerte, ¿no? Que algún síntoma, en algún caso de inhibición, o que correspondería más a la dimensión de la neurosis. Bueno, esos eran los ejemplos sobre la externalidad social. Bien. La externalidad corporal evidencia un desajuste con el cuerpo.
es cuando el sujeto busca medios artificiales para reapropiarse del cuerpo que se descompone. Miller dice ceñirse a su propio cuerpo, es decir, amoldarse a él, limitarse a él, ajustarse. Este medio artificial viene al lugar del nombre del padre que no hay. Hasta Julie ahora nos va a presentar un caso interesante, me parece, al respecto, pero a mí me parece señalar, por ejemplo, casos en donde hay una exageración en las cirugías plásticas. Escuché un caso donde una mujer se hacía una cirugía plástica por año, y esto a lo largo de los últimos 15 años. Podríamos decir la exageración en los tatuajes y los piercings, no el tatuaje que está a la moda, sino el que cubre absolutamente toda la piel, ¿no? Todo el cuerpo. También diría que hay casos en donde no tienen registro de que han quedado embarazadas y de que han tenido relaciones sexuales. He escuchado varios casos de chicas jóvenes que se encuentran pariendo sin saber, sin tener idea que estaban embarazadas, no, sin relacionarlo a nada. Creo que agregaría también, tal vez algo que veremos más adelante en el próximo eje, algunos consumos de drogas, ¿no? Que permiten que ese cuerpo que se descompone o que se vivencia como muerto o mortificado pueda obtener a partir de las drogas algo de vida, algo de vivificación. Seguramente algo de esto veremos en el próximo eje, que va a tratar psicosis y adicción. Esta era por esta externalidad. Bien, Adelante. muy interesante. La externalidad subjetiva, que es la tercera, se manifiesta en una fijación al vacío o la vaguedad. Miller indica una identificación al objeto A como desecho, donde el sujeto puede transformarse en un desecho, descuidarse en extremo, o, por el contrario, sujetos que se defienden de esa identificación al desecho de manera extrema. Bien, Sí, ¿me ibas a agregar algo? Sí. Tal vez sujetos que están enfermos y realmente no consultan, no van al médico, no se dejan ir en la enfermedad, ¿no? También sí, vemos que mucha gente en esta identidad, o algunos letras, vamos a decir, identificados a este desecho, se los ve con una suciedad, la ropa raída, un estado que en algunos casos hasta a veces se confunden con la basura. Van a dormir donde está la basura. Son casos extremos, no hay duda, ¿eh? Pero son cuestiones a interrogarse, a tratar de encontrar bajo esta lupa, como decía Julián. Bien, adelante Julián, entonces. Bien, entonces se podría decir que con el tiempo la psicosis ordinaria pasaron de ser una sorpresa, un caso raro, ¿no? Como lo era en el momento en el que se lanzó como programa de investigación, y ahora ser de los casos frecuentes, ¿no? De los que encontramos a diario. Bueno, les quería leer un caso que es del libro de Maleval, Coordenadas para la psicosis ordinaria. Está en el capítulo... Muy recomendable también este libro, ¿eh? Es muy recomendable para leer. Sí, está en el capítulo del fantasma de cambio de sexo al síntoma transexual. En realidad es un testimonio que toma Maleval de un libro, en una obra que se llama Memorias de una transexual, de Marie Edith Cypris. No sé si lo dije bien, pero... Bien, les voy a leer un poco el caso, voy a tratar de recortarlo.
Bien. Desde los 12 años ella se trasvestía con la ropa de su madre. Observaba a las niñas de la escuela mixta, no debido a un deseo sexual, sino porque las codiciaba en lo que eran. Las envidiaba de manera enfermiza. Quería ser como ellas. Su recorrido ha sido difícil, debido a una inestabilidad profesional y a ciertos antecedentes en el plano psiquiátrico. Su primera demanda de reasignación de sexo, tras un proceso iniciado en 1991, no se consideró admisible. Debió esperar muchos años a fin de lograr ser operada en 2007, a la edad de 42 años. Pone el acento en el sufrimiento asociado a lo que ella misma considera que es inicialmente una dificultad psíquica. Me cuesta mucho concebir que uno pueda desear para sí un recorrido como ese, tan doloroso y antinatural, declarándose en buen estado dentro del nivel psíquico. El síndrome transexual, tal como ella lo describe, tiene 3 características. Además del sufrimiento inicial, una convicción de pertenecer al otro sexo y una precariedad en la parada fálica. Ella afirma haber sentido una percepción inmutable que sostiene contra todo que sería mejor ser una mujer. El odio por ser un hombre y el deseo de ser una mujer constituyen una convicción que se ha conservado a lo largo de los años. Desde su infancia, por otro lado, ella se veía a sí misma como una mierda. Su madre, que la detestaba, le explicaba en detalle lo que eso significaba. Era imprescindible que yo entienda bien ese estatus definitivo. Yo no era nada, y seguiría siendo así toda mi vida. Bien. Encontramos varios indicios de que en este caso el síndrome transexual no corresponde a una psicosis desencadenada, sino a un funcionamiento subjetivo determinado por una forclusión de la función paterna. En primer lugar, el surgimiento de lo real no dialectizable de la convicción transexual y la precariedad de la parada fálica. Por añadidura, asumir la función paterna es para Cipris totalmente impensable. Ella abandona de inmediato a una mujer con la que había vivido en pareja heterosexual cuando su partener manifestó el deseo de tener un hijo. Cabe agregar que a los 20 años Cipris había hecho un trastorno delirante con alucinaciones auditivas, tema de persecución y sentimientos megalómanos. Con posterioridad, ella se pregunta si ese episodio no se habrá debido al hecho de que le habrían puesto un ácido en su vaso de alcohol. Así sugiere que no habría sido un estado psicótico, sino un episodio suscitado por una ingesta no deliberada de LSD. Es indiscutible que un trastorno delirante es un fenómeno que no pertenece en sentido estricto a la estructura psicótica. Sin embargo, un estado onírico pasajero causado por una droga alucinógena no conduce a una internación hospitalaria de 8 meses. Con más de 40 años, en el aprecub de su transexualización, Cipris afirma haber alcanzado el apaciguamiento. Lo que el cambio de sexo me aportó es, entre otras cosas, ya no sentir más ese dolor que me inundaba hasta la angustia. Es casi mi primer aniversario después de la operación de transformación genital, después de la cual siento en el fondo de mi ser una dulce armonía que me tranquiliza. Señala que la transexualización no se limita a la intervención quirúrgica, no toma cuerpo antes de haber sido sostenida en la escena social. La evaluación de los resultados previstos aclara satisfacción física, estética y funcional y credibilidad social, pasa inevitablemente por el otro. Es este, en efecto, el testigo que evalúa si hay una mujer o un hombre en el sexo de llegada. Es importante subrayar que la transexualización no se convierte en suplencia, sino al permitir el anudamiento de un lazo social. Después de su operación, Cipris reanudó su trabajo como auxiliar de enfermería, haciendo que su empleador y sus compañeros de trabajo aceptaran su transformación. Si bien está sola, ella no descarta conocer a un hombre y parece haber logrado adquirir una identidad sexuada que la satisface. Bien, hasta ahí el caso. A mí me interesó
transmitirlo para ilustrar en un ejemplo de una suplencia por medio de la transexualización, en donde, bueno, se ve que el desorden de la juntura más íntima del sentimiento de la vida que hablábamos antes, toma la forma de la externalidad corporal, donde la cirugía va a venir a ser un modo de hacerse un cuerpo y reapropiarse de él con medios artificiales. Después, por otro lado, me pareció también que la cuestión subjetiva, de la tercera externalidad subjetiva, se ve en el hecho de que previo a ello existía la identificación al objeto desecho, ¿no? Esto que ella decía, que se veía como una mierda por el hecho de ser un hombre. Y bueno, hacia el final, los efectos de la transexualización, los efectos de la operación, dejan ver el efecto suplencia, que anuda y que le da un lugar bajo el sol, ¿no? Busca una pareja, reanuda con enfermería. Bien, hasta acá un caso. Es un caso, me parece muy interesante. Primero tenemos que decir, no todos los transexuales son psicóticos en este momento, hay también histerias, hay otras estructuras, así como uno puede decir, no todas las anorexias son psicosis, bien, no es en sí una estructura clínica, ¿no? Ahora, en el caso que vos lees, hay algo que parece algo delirante, ¿no es cierto? O sea que vemos que sigue siendo una psicosis, nada más que lo que no hay ahí es un desencadenamiento, o ese momento delirante no es un momento delirante franco, ¿sí? En donde bueno, hay algunos fenómenos elementales, pero no tan ruidosos. Por las dudas que no lo tengan presente, fenómenos elementales es lo que nombramos en la psicosis, porque no hablamos de síntoma como en la neurosis. Fenómenos elementales, entonces, es lo que buscamos para diagnosticar la estructura psicótica y en general, cuando es una psicosis de la que, ahora por contraste, podríamos decir extraordinaria, a los Schreber, hay ahí un desencadenamiento, como dijo Juliana, que cambia absolutamente la vida, corta la vida antes del desencadenamiento y después del desencadenamiento, como fue el caso de Schreber, que es el ejemplo que más trabajamos y tenemos, que fue presidente de la Corte Suprema y a los 51 años hace un desencadenamiento, deja toda su vida de abogado y pasa a convertirse en la mujer de Dios y a adaptarse, a moldarse a su delirio, que es que tiene que convertirse en mujer para poder repoblar el mundo tal como Dios lo va a hacer con él, ¿no? Entonces no tiene nada que ver la vida de antes con la vida de después. Esas psicosis no se ven tan frecuentemente. Hay, pero ya no se ven tan frecuentemente. Se ven más este otro tipo de psicosis frecuentemente. Y recuerdo cuáles son esos fenómenos elementales. Es el delirio, las voces, son las palabras impuestas. Entonces, en general, las voces le ordenan hacer algo. También está fenómenos que toman el cuerpo, fenómenos de descomposición, de separación de pedazos del cuerpo fragmentado. Y también
otro tipo de fenómeno elemental en la psicosis son los que conciernen al sentido, en donde la persona va a decir que hay algo, una certeza absoluta con respecto a su identidad. Conocemos el famoso yo soy Napoleón, yo soy San Martín, o sea, hay una seguridad en torno a su identidad, y también algo de una hostilidad del otro, ¿no? Mi familia me quiere dominar, bueno, como también significaciones de sentido personal que se dirigen a esa persona, aunque él no sepa muy bien cómo. Entonces, cuando uno no tiene esto así a la luz, que se ve claramente, y en el caso de Cipris que trae Juliana, por un lado ella dice que no es un delirio porque le pusieron algo en la bebida, pero Maleval dice, eso la llevó a 8 meses de internación. Es toda una discusión también. El LSD, las drogas, ¿producen la psicosis o había una psicosis que se desencadena con el consumo de las drogas? Acá vamos a decir lo mismo, ¿no? No toda la gente que consume drogas es psicótica. Estamos ubicándonos en este punto. Yo quería traer algo también sobre un hecho de sociedad que se dio hace algunos años, que tal vez ustedes lo recuerden, que es un juego suicida que se llamó el juego de la ballena azul. No sé si ustedes se recuerdan que se tatuaban una ballena y después de ciertos pasos el adolescente se terminaba suicidando por indicación de otro que le iba dando los pasos a seguir. Este juego fue creado por un muchacho de 21 años que se llamaba Philip Budeikin, y que para mí me parece que es una psicosis, aunque no fue, yo creo, diagnosticado de esta forma, pero lo tomo a partir de los dichos de este muchacho, que son breves, pero me parece que ya dan, como diría Patricia, una pincelada certera. Este muchacho era estudiante de psicología y había diferenciado, él inventó el juego, captaba a los jugadores y los diferenciaba entre personas y residuos biodegradables. Estos, los residuos biodegradables, como él los llamaba, eran los que no tenían ningún valor para la sociedad y solo le iban a hacer daño a la sociedad. Por lo tanto, con ese juego, él se proponía limpiar la sociedad de esas personas. Es decir, la limpiaba cuando lograba que se fueran suicidando una a una. O sea, ustedes ven esta locura, así como Cipris sentía que ser un hombre era ser un desecho, pero ahí están también los dichos de la madre de Cipris, ¿no? Que son asesinos. Hay dichos que son asesinos. Quería traer 2 referencias para tener en cuenta, porque me parecen muy importantes. Me parecen importantes también en torno a la política, la función del psicoanálisis para poder leer, como decía Patricia, algunas cuestiones y estos síntomas. Un psicoanalista francés que se llama Serge Coté saco yo una pequeña cita, porque él habla
bueno, es algo que en general nosotros hablamos de lo que es el programa de goce de cada sujeto, o de cada pareja. Cada uno tiene su programa de goce. Pero hay ciertos programas de goce que están por fuera del orden del semblante fálico. Es decir, fálico quiere decir que tiene la regulación del lenguaje, del principio del placer, de la sociedad, para decirlo de alguna manera. Estos programas de goce, como el de este muchacho, que inventó el juego de la ballena azul, uno se pregunta si se trata de perversiones o de psicosis. Y Serge Kotek decía que hay formas de goce del cuerpo que escapan al montaje de la pulsión. ¿Qué es el montaje de la pulsión? En realidad el montaje de la pulsión es el que se arma junto con el nombre del padre, el complejo de Edipo y la castración. Es decir, que le da a la pulsión un recorrido marcado por las zonas erógenas, lo que llamamos el fantasma, y cuando eso está, nos permite diferenciar, o este montaje, ¿no? Nos permite diferenciar cuando se trata de neurosis, perversión o psicosis. Ahora él decía que en realidad él tiene una hipótesis, y es que hay muchas confusiones a veces entre la perversión, los modos de goce en lo social, llamado perverso, monstruosos, pedófilos, ¿no? Y Serge Kotek en realidad tiene una hipótesis fuerte. Dice, no son perversos, sino que son psicóticos. Él dice, si estudiamos los casos, encontramos de forma visible las conexiones entre una actividad delirante, que a veces se expresa en pocas frases, y modos de goce atroces, ¿no? Es decir, como este muchacho que consideraba que había en su delirio personas biodegradables, desechables, ¿no? En donde obviamente él tenía una cierta megalomanía porque era él el encargado de limpiar el mundo de esos seres biodegradables, ¿no? Ustedes se dan cuenta que es un delirio que no tiene toda una estructura, pero basta con este argumento de base para ubicar que es delirante y que en realidad lleva a modos atroces de goce. Y en esta vía, yo creo que acá es una enseñanza a tener en cuenta, traigo también una cita de François Ansermet, un psicoanalista suizo de la escuela de la causa freudiana, en donde él dice que realmente tenemos que esforzarnos en tratar de buscar y reconocer los signos discretos de la psicosis ordinaria, porque no reconocerlos tiene consecuencias muy pesadas en la psiquiatría contemporánea. Y fíjense lo que dice. Dirigirse al sujeto psicótico como si no lo fuera, puede empujar al impas que lo conduce a actuar, al pasaje al acto, lo más frecuente del lado de la violencia, violencia que tanto vemos cotidianamente, llevándolo en general, la mayoría de las veces, al mundo carcelario. El mundo carcelario que se está convirtiendo en el lugar contemporáneo de la locura. Fíjense que realmente es para pensar, ¿no? Que en las cárceles hay más psicóticos
que han ido por el lado de la violencia, del crimen, incluso de lo horroroso, que un criminal no psicótico, ¿no? François Sermet dice, por eso ubicar estos signos discretos es hoy no solo una cuestión clínica mayor, sino también una cuestión de sociedad. De ahí la importancia de empezar realmente a investigar y a ahondar en este tema de la psicosis ordinaria, porque es cierto que muchas veces tenemos discusiones con psiquiatras en donde confunden a veces un TOC con una psicosis, una neurosis obsesiva con una psicosis, una histeria con una psicosis, y sí, abordan estos casos de una manera incorrecta e incluso que puede llevar a situaciones peores. Vuelvo a cerrar con el tema de la despatologización. No se quiere ubicar que hay no patologías, porque me parece que la idea de la patología se la piensa siempre como segregativa, o sea que si uno le pone una etiqueta a alguien de psicosis, a partir de ahí se lo segrega. Y por eso se despatologiza para no segregar e incluir. Pero en realidad el punto importante es que lo que nosotros necesitamos es ubicar la estructura para poder llevar adelante un tratamiento que le permita al sujeto poder tener una vida vivible en la dimensión de lo social. Por eso me parece tan importante lo que dice Ansermet cuando dice es una cuestión de sociedad, ¿no? Ya no solo una cuestión clínica, es una cuestión de sociedad, ¿no? Y creo que nos basta mirar el noticiero para ver la cantidad de locura que hay en la calle. No hace falta tener mucha teoría, ¿no? Pero sí, para nosotros es importante que esta ola de la despatologización que quiere ser políticamente correcta no borre la clínica, no la anule, porque entonces anula la acción del psicoanalista y anula la oportunidad del sujeto de tener una vida más vivible, si lo puedo decir así. El caso que ha traído Juliana me parece también muy enseñante, como ciertas intervenciones en el cuerpo pueden darle a una persona, y no me refiero únicamente a la cuestión trans, pueden darle a una persona un armado del cuerpo que de otra forma se le va, se le desaparece. Bien, tengo la pantalla del teléfono y no sé si hay manos levantadas. Julia, a lo mejor... María Angélica está levantando la bien. mano. Bien. Hola, sí, ahí, no sé cómo se baja la mano. Ah, ya está. Bueno, no, me parece muy interesante, es como que uno se pone a pensar y a ver que al final quizás en el correr de la vida de un sujeto puede estar atravesado por un montón de momentos que no solamente te lo da, como vos decís, lo social, te lo da también la edad en la que esté transitando, etcétera, que podemos, también atravesar un montón de momentos en diferentes estructuras. O sea, me pongo a pensar en eso, o sea, como en un momento somos todos neuróticos, que dentro de todo es la estructura más saludable, más común, pero también si vos te pones a pensar, todos somos psicóticos también, o sea, como este tipo de psicosis ordinaria,
que se podría decir que ahora se ve un montón, como decían los noticieros, todo el mundo al límite, todo el mundo a punto de estallar en cualquier momento por cualquier cosa. Entonces, eso también. Después, nada, para recomendar Dahmer, que la vi, ayer la terminé, que es la serie de Netflix ahora del famoso, bueno, nada, la estructura psicótica, cómo se ve ahí, que él quería, frente a esta falta de amor, que es lo que leo yo, esta falta también del nombre del padre, porque al tener también un padre tan estricto, tan... bueno, que por ahí les enseñó esto, no sé si la vieron, pero lo estoy stalkeando, entonces, esto de abrir a los pescaditos, abrir a los animalitos, que el padre se lo enseñó desde un primer momento, no por eso todo el mundo, qué sé yo, los pescadores, entonces, ¿qué tendrían que hacer? Andar matando a todo el mundo, pero te digo de que, o abriendo a la gente. Pero esta estructura así tan, al final hizo que se produjera esta falta, ¿no? Del nombre del padre, fue tan presente y como que la aboliera en cierta forma después. Entonces, bueno, por eso el desengaño, bueno, hay millones de lecturas, ¿no? Yo digo la mía nomás. Bueno, para que recomendar la serie de Netflix. Y después, otra cosa que pensé es con respecto a la psicosis, ¿no? Ubicar la estructura, ¿no? Para llevar adelante un tratamiento, la despatologización, ¿no? Que es lo políticamente correcto. Y otra cosa que se me vino a la cabeza es relacionar esto con la psicología forense, o sea, ¿qué hacemos nosotros con esta, o sea, de no encasillar también, no patologizar, también meter en una bolsa y determinar, más allá como psicólogos, una estructura, pero que el crimen no sea, o la violencia, o digamos, o lo legal, digamos, que tiene que estar acompañado sí o sí de solamente por la estructura psíquica, ¿entendés? O sea, tiene que ver también con el entorno, tiene que ver con un montón de cosas, que no sea, bueno, mató de 113 apuñaladas, entonces es psicótico, o sea, o un brote psicótico, lo que sea. También está todo lo otro, lo social, que actualmente la pobreza que hay en Argentina lleva a hacer un montón de cosas, obviamente. No, nada, eso. Claro, María Angélica, lo que vos decís, vos ubicas lo social, y Juliana, vos viste que ubicó la dimensión social, corporal y subjetiva, ¿no? La psicosis, como decía Juliana, es un más, hay algo en exceso. 114 puñaladas, yo diría, sí es una psicosis porque hay una dimensión de exceso. ¿Dónde está la psicosis? Ahí cuando hay algo que no se explica al exceso. Ahora, la psicosis para el psicoanálisis implica que falta, que no está inscrito, que no funciona ese significante que Lacan llamó el nombre del padre. Que puede estar compensado, que puede haber otra cosa que le permita a una persona no llegar a estos síntomas, porque Lacan trabajó mucho sobre Joyce, que hizo todo un trabajo sobre la lengua y no tuvo un solo fenómeno elemental, no tuvo síntomas psicóticos. Entonces hay ahí justamente cuestiones para orientarnos y no desorientarnos. La externalidad social no es por lo social que vive la persona, sino cómo se introduce, cómo la persona está en el lazo social. No sé si puedo explicar la diferencia. ¿Se entiende la diferencia? Sí, a mí, hola, buenas noches. Yo recordaba en relación a esta externalidad con el lazo social y la fragilidad que a veces se ve. Me acuerdo de una persona en situación de pobreza extrema que se le daba muebles para su casa, materiales, y no avanzaba. Digo, me parecía justo el ejemplo de que estaba desenganchada del lazo social
y ahí se notaba mucho la cuestión de su estructura. Y me parece, yo quedé impactada cuando conocí hace unos años esta cuestión de las psicosis ordinarias, porque me ayudó a pensar mucho, sobre todo en cómo uno no puede empujar a un desencadenamiento, en cómo estas sutilezas, estos signos discretos, me ayudó a ir más al detalle en la escucha, y sobre todo cuando uno tiene que conversar con otros, sobre todo, bueno, hoy hablaba Marcela de los psiquiatras, que uno siempre necesita una brújula, y ubicar la estructura no es obturar, no es taponar, no es... es dignificar también al sujeto y acompañarlo en su invención y en cómo mermar el sufrimiento, porque cuántas veces uno se encuentra con que se dan diagnósticos muy rápidamente, border, trastorno de la personalidad, bipolaridad, depresión, cuántas veces vemos personas más para el lado de la melancolía, que están diagnosticados como depresión y se le da un fármaco que puede ir al empuje de un desencadenamiento, digo, pero que cómo eso también a uno hace que el sujeto pueda llevar dentro de los parámetros, digamos, una vida más vivible, como decía Marcela hoy, y bueno, Juliana. Pero me parece que ayuda a ir al detalle, en general, digo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, son temas que necesitamos seguir investigando para ubicar bien lo que orienta el psicoanálisis y cómo nosotros podemos orientarnos entonces en la clínica, en nuestras acciones, abordando estos sujetos afectados de goce. De goce o de ciertas irrupciones que, como dice Gabriela, tienen que armar algo que venga al lugar del nombre del padre, del Edipo que no funciona, o de la represión que no se dio. ¿Cómo hacen entonces para tener una brújula en la vida? Bien, esto seguiremos trabajándolo, no son cosas que se puedan desarrollar en una sola noche, ni en 2 o 3, llevamos años, yo creo, dándoles vueltas a estos temas que son interesantes, apasionantes, porque están muy, para mí, cerca de lo que es la realidad actual. Nos permiten leer, como decía Patricia, la realidad actual. Bien, Profe, no sé si hay alguna... Sí. una cosa, ay, yo te digo profe porque fuiste mi profe, pero perdón. Marcela, escucha. Nada, una última cosa y no es mi última duda. Si me podrían ayudar entre las que quisieran a aprender a identificar, como vos decís, que están tan cercanas que, por ejemplo, puede llegar a ser, en cierta forma, estas psicosis así como tapadas, sería una cosa así, porque algo normal también, por ejemplo, como vos decías, que hay un límite que yo veo, yo soy enfermera también, entonces en el personal de salud y sobre todo en los cirujanos, que me parece como lo máximo, digamos, del tema de abrir, cortar, estar ahí, todo, o sea, cómo encuentran, es como que hay un hilo re finito entre perversión y psicosis, en ese caso, como que me parece... Y cirujano, por lo que veo. O yo misma cuando pongo una vía, más allá de, obviamente que colocar una vía que es una punción, ¿no? Pero lo hacemos tan cotidianamente que llega un momento que nada, es una parte de la práctica, pero es como que también, porque
o sea, el tema está en la salud, por ejemplo. Salud, hay medicina, yo te digo, ¿no? De intervenir el cuerpo directamente, a través de un corte, una punción, de lo que sea. Entonces, como que me hace pensar, digo, y bueno, o sea, el objetivo final es ayudar a la persona a que se cure y que esté mejor de salud. Listo. Pero, ¿cuál otro objetivo hay? O sea, ¿qué hay Bueno, ahí, no? vos te estás preguntando por algo que me parece muy interesante y que son las preguntas que en general los pacientes se hacen en el análisis. Es decir, obviamente en cada cosa que hacemos hay una satisfacción pulsional, hay un goce. El cirujano en cortar, no sé, el carnicero también en vender los churrascos, no sé, el albañil en construir, el hablar también, en todo tenemos una satisfacción pulsional, y Lacan dice, si no hubiera goce, la vida sería vana. El asunto no es que no que está mal el goce, no, lo que pasa es que el exceso, el desborde, lleva a la muerte. Entonces, como decía Juliana, hay algo ahí de un más y un menos en las apariencias, pero después nosotros, cuando estamos ante un caso clínico, tenemos que tratar de verificar si existe la castración, el nombre del padre, la represión, qué es lo que pone borde, qué es lo que hace lo que hace, como decía Freud, algo que está regido por el principio del placer y el principio de la realidad. Es un gusto, pero no es un desborde que no para. Alguien dijo, Entonces, empieza con una cosquilla y termina en la parrilla. Lacan dice eso. El Lacan. goce empieza con una cosquilla y termina en la parrilla, refiriéndose a los bonzos, o sea, las personas que en esa época se prendían fuego como forma de protesta. También podemos pensar en los yihadistas que se explotan con las bombas. O sea, lleva a la muerte. Uno podría decir, qué ideal fantástico. Sí, también Hitler tenía un ideal fantástico de que hubiera una raza pura y mató 6 millones porque eran impuros, eran desechables, como decía este muchacho. Bien, no solo Hitler, pasa en los pueblos africanos, o sea, en el ser humano existe la pulsión de muerte o el goce, que Freud decía, se trata de frenarlo con la pulsión de vida. La psicosis es un desborde hacia lo mortífero. Por eso me pareció siempre tan hermosa la frase de Lacan, cuando dice que es una lesión en la juntura íntima del sentimiento de la vida. Es algo que lleva a la muerte, que lleva a la destrucción. El psicótico se siente muerto, no vivo, muerto. Entonces, yo no podría decir si un cirujano porque abre para una apendicitis o una operación a corazón a cielo abierto, es un perverso o un psicótico. Mientras no agarre a todos los del hospital a hacerse un asesino serial, si eso estaría dentro de algo psicótico llamado a veces perverso. Pero está regulada la operación, como poner una canalización para una vía central, eso está regulado por los protocolos, por la ley, no es cualquier cosa. ¿Que eso satisfaga algo? Sí, posiblemente, pero también es lo que hace a nuestra vida vivible, transforma ese goce en deseo. Y entonces está como regulado. Si no tuviéramos goce, no
No tendría sentido. No sé si respondí un poco. Sí, gracias. ¿Mm? Bueno, de todas formas, lo que vos decís es incluso una formulación de Lacan de su última época, en donde dice todo el mundo es loco, es decir, delirante. Eso no quiere decir todo el mundo es psicótico, eso quiere decir que como en realidad el ser humano está afectado por el lenguaje, pero lo simbólico no puede simbolizar todo, el ser humano inventa pequeños delirios que pueden ir desde los ritos, ciertas costumbres, ahí donde no hay respuesta, donde lo simbólico no alcanza, se inventa. Y en realidad, como el ser humano está separado de la naturaleza, porque el lenguaje lo ha cortado de todo lo instintivo, el ser humano inventa, se hace sus pequeños delirios, o grandes delirios, y eso es lo que Lacan dice, todo el mundo es loco, que les digo que es el título del próximo congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Una forma también de interpretar nuestra época. Hay locura por todos lados. Bueno, vamos a continuar con estos temas que me parecen tan interesantes que nos desbordamos de la hora. Puro goce de hablar. Muchas gracias Juliana, muchas gracias Patricia y los que han participado, y nos encontramos la próxima. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Chao, buenas noches.